Bendiciones jóvenes, espero que tengan un excelente día. Vimos en el capítulo anterior que Babilonia tomó Jerusalén en el año 597 a.C. y destruyó el templo de Salomón. Vimos que el rey Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor a pesar de las advertencias del profeta Jeremías. Los babilonios llegarían 10 años después a destruirlo todo y finalmente deportar a los judíos a otras provincias del imperio en el año 586 a.C. Nabucodonosor ordenó que algunos judíos sean seleccionados para servir en la corte de Babilonia. Entre ellos estaba uno quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida y las costumbres de los babilonios paganos. Era el joven Daniel, quien demostró, además de su fidelidad a Dios, tener una mente despierta y aguda. Daniel pidió y obtuvo que 3 amigos suyos trabajasen también en la corte del rey. Una noche el rey tuvo un sueño y exigió que todos los magos y astrólogos que le revelasen lo que él soñó y también su significado. Como nadie podía revelar su sueño, ordenó matarlos a todos. Aquí aparece Daniel. Entonces se ofrece a revelar el misterio. El rey soñó una estatua colosal con pies, parte hierro, parte barro, piernas de hierro, cadera de bronce, pecho de plata y cabeza de oro. La estatua simbolizaba los diferentes reinos que se sucederían, los persas, los griegos, los romanos, y que el reino cristiano nacería al final de ese tiempo con la llegada del Mesías. El rey quedó asombrado y le dio a Daniel un puestazo en la corte. Años después, el hijo y sucesor de Nabucodonosor, el rey Belsasar, ordenó traer los vasos robados del templo de Jerusalén para beber vino. Entonces apareció una mano espectral escribiendo en la pared. Daniel descifró el texto que decía que serían conquistados por los persas, y no se equivocó. Ciro el persa, llamado Ciro el Grande, lideró un grupo de parsis y se apoderó del trono de Persia. Extendió sus conquistas hasta la India, se enfrentó a los babilonios y alcanzó hasta su ciudad capital. Los mismos babilonios le abrieron las puertas y le aclamaron como libertador. Así ocupó todo el imperio. Los pueblos estaban contentos con la dominación persa, ya que les permitía conservar sus costumbres y religiones. Eran moderados en el cobro de impuestos. Los judíos fueron liberados, pero Daniel se quedó sirviendo en la corte de los nuevos conquistadores. Un día, unos persas denunciaron a Daniel y lo echaron a un foso de los leones. Lo denunciaron por servir a Dios, pero estos, los leones, ni le tocaron. El rey sacó a Daniel del foso y ordenó tirar a los malvados denunciantes. Daniel tuvo visiones en las que se le reveló sobre otros reinos que aparecerían en el futuro y cuyas profecías acerca del Mesías y otros eventos serían muy importantes en las Escrituras. Por eso Daniel es uno de los profetas mayores. Como vimos en el año 539, Persia conquista Babilonia y se apodera también de Lidia y del norte de Egipto. Ciro permitió a los judíos retornar a su nación y ordenó que les sean devueltos todos los utensilios del templo de Salomón. La organización persa era muy buena. Unificaron pesos, medidas y monedas y daba libertad a las satrapías siempre y cuando pagasen los tributos, que no eran abusivos. Un grupo de judíos volvió a Jerusalén guiados por Zorobabel y un segundo grupo guiados por el sacerdote Esdras. Poco después, otro que ayudó a más israelitas a regresar fue Nehemías, quien era copero del rey, pero decidió regresar a su pueblo al enterarse de las penurias que pasaban los retornados. Acabaría convirtiéndose en gobernador de Judea en el año 445 a.C. y liderando la reconstrucción del muro de Jerusalén. Los últimos profetas de este tiempo fueron Zacarías y Malaquías. Como muchos judíos vivían en el extranjero, aparecieron las primeras sinagogas, cuya función era la lectura y el estudio de las Escrituras.